bendecidos y bendiciones en esta mañana del Señor, mañana de victoria, mañana de gloria, mañana en la cual veremos su voluntad, mañana en la cual Dios hará cosas grandes, hermanos y mi amigo, como siempre, profeta Alberto Carrero, estamos aquí en esta mañana, pues, para hablar de los misterios sobrenaturales de la gloria de Dios y haciendo una retrospectiva en observación de cómo los tiempos han ido cambiando, cómo los tiempos, pues tenemos que examinar los tiempos para ver, bendito sea el nombre del Señor, qué depara el tiempo, cómo Dios está haciendo, trabajando. Dios bendiga a todos aquellos que se conectan de inmediato. Y en esta mañana, estas intervenciones que estoy haciendo fuera de, ¿cómo se dice? Fuera de, sin anuncio, o sea, un espontáneo prácticamente. Esto es espontáneo que estamos haciendo. Bendición a todo lo que se conecta. Esto es espontáneo que estamos siendo dirigidos por el Espíritu, porque queremos levantar un grupo de hombres y mujeres que empiecen a sacudir la tierra conforme al llamado que Dios le ha hecho. Yo creo y soy partícipe y defensor con todas mis fuerzas de que Jesús, que era Jesús, necesitó a 12 para cumplir un propósito. Pues la tierra necesita hombres y mujeres que se levanten llenos del Espíritu Santo primeramente, capacitados para lo que Dios ha hablado. Bendigo la vida de Jenny, Noemí, Gilbert. Bendito sea el nombre del Señor, Rosa, y de todas esas hermanos y hermanas que se conectan con nosotros. Bueno, quiero abrir este paréntesis dándole las gracias a todos ustedes, pues, por conectarse primero que nada, y también a todos aquellos que van a ver el video para hacerles saber que ya puede hacer su inscripción para la escuela de evangelismo y la escuela profética. Son 2 escuelas, hermano, no es una, no son 2 en una, son 2 escuelas. Desde Brasil te bendigo. Son 2 escuelas, una escuela evangelística y una escuela profética. Ya usted puede escribirnos. Bendito sea Dios. Discúlpeme, estoy despierto desde muy temprano en la mañana. Los profetas y los hombres de Dios nos levantamos temprano. Bueno, decía que usted puede contactar ya vía texto. Puede escribir al 816-420-7615. Nos da su nombre y su correo electrónico. Nosotros vamos a estarle enviando a vuelta de correo, le vamos a enviar un formulario con todas las especificaciones de la escuela, las clases, etcétera, etcétera. Y también ahí usted nos va a poner su dirección de dónde nos está, pues, escribiendo, porque vamos a enviar a todo aquel que, pues, los cupos son limitados, hermanos. No voy a abarcar una gran cantidad de personas para después no poderlo atender, no. Voy a abarcar un grupo el cual yo pueda manejar, pueda atenderlo, porque quiero que estas clases usted la pueda tomar, interiorizarla, tanto y que haya una relación maestro-alumno y alumno-maestro, que usted tenga la confianza de poder escribirnos, bendito sea el nombre del Señor, y nosotros de contestarle. Claro, recuerde, perdón, que ustedes son muchos, mis hijos, y que, pues, claro, estaré contestando. Buenos días también a todos aquellos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, quiero hablarle hoy de algo que estaba observando esta mañana. Hubo un profeta llamado Bob Jones que para el 2012, y esto es lo que me llamó mucho la atención, un profeta americano, creo que ya murió. Para el 2012, él tuvo un encuentro muy sobrenatural. Él testificaba y hablaba de que él empezó a trabajar para Dios con mucho ahínco y bien aferrado a lo que Dios le había dicho que hiciera. No obstante, un demonio se le apareció y él empezó a cabildear con ese espíritu, y ese espíritu le dijo: si sigues hablando lo que estás hablando, te voy a matar. Resulta bien hacer que sí lo mató. Él le dijo: yo no te tengo miedo, haz lo que tú quieras. Dominicanamente hablando, haz lo que te dé la gana. Total, yo soy de Cristo. Entonces entró en un cabildeo y resultado de eso, Bob Jones murió. A Bob Jones morir, él dice que él fue al cielo. Él subió a una fila y estaba allí y vio grandes cosas. Vio como una fila de gente se perdía. Dice él que
pudo discernir en su espíritu el más del 90% de la población mundial. Y que, oiga esto extraño, él dice que la gente que iba al camino de la perdición y terminaba en el infierno, iba envuelto en lo cual se corrompieron en la tierra. Si era fornicación, iban gente fornicando en la fila. Si era sobre alcohol, iban gente, oiga, esto está de loco, y iban gente metidos dentro de una botella. Si era homosexualismo, ya usted sabe, todo tipo de aberraciones. Pero esa gente tenía la oportunidad de mirar, dice él, a su lado izquierdo. Y en ese lado izquierdo estaba el maestro. Amén, Zuleika. Te bendigo. A ese lado izquierdo estaba el maestro. Y ellos miraban, oiga esto, ellos miraban al maestro y decían, wow, era verdad. Pero seguían practicando algo terrible, hermano. Algo que aparentemente sale de la lógica. Se sale de la lógica humana. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice él, cuenta él, que en la fila él veía cómo la gente iba cayendo perdido. Y se iban perdiendo más y más y más y más. Y cuando él vio gente que entró con su testimonio, de hecho voy a dar una clase de los ángeles en base a un testimonio que oí de este profeta. ¿Por qué le digo que es profeta? Bueno, porque él profetizó esto en el 2012 y dio fecha de cumplimiento. Y dijo, esto es algo que yo quiero que usted entienda y comprenda. Quiero saludar también a todos aquellos que se conectan ahora y vamos a hablar de esta profecía. Él dice que la gente que iba a la salvación, él vio gente con múltiples ángeles y voy a hablar de los ángeles. Voy a dar una clase específica de los ángeles. Una clase específica de los ángeles. Pero lo que quiero hablar es que cuando este profeta llegó al frente del Señor, el Señor le dijo, tú no puedes entrar, tú tienes que volver. Él le dijo, ¿por qué si yo estoy aquí? Y bueno, te mató un demonio, te mató. Y no es tu tiempo de morir. Y el Señor le dijo, bueno, tienes la opción, si quieres entrar, entra. Estás listo, puedes entrar, tienes vestiduras blancas, todo está bien. Pero mira la fila de allá. Y dice él que le dio a observar la fila y vio otra vez cómo la gente se perdía en sus aberraciones. Que aunque miraban a Jesús, al maestro, decían, es verdad. Se volteaban y se burlaban y seguían en sus delitos y pecados. Entonces, hay algo aquí. Él dijo, bueno, envíame otra vez. Él profetizó y dijo lo siguiente, que para el año, oye, esta profecía salió en el 2012. Él dice, para el año 2020 vendría un gran avivamiento a la tierra. Comenzaría Dios a juzgar la tierra. Y en años posteriores, entonces comenzaría un gran avivamiento de estos siglos y que 1 billón, no 1 millón, billón, que es 1 millón de millón, 1 billón de jóvenes, 1 billón de jóvenes saldrían a predicar el evangelio. Saldrían a buscar las almas. Y le hizo un llamado el Señor a los ancianos, a los profetas, a los ancianos, que financiasen a esos jóvenes. Bueno, usted más que nadie sabe que del 2020, la pandemia del 2019, 2020, 2021, trastornó al mundo. Esto es algo recurrente. Yo quiero que usted entienda algo. En el mundo es algo muy extraño. Es un patrón recurrente que cada 100 años pasa un acontecimiento que sacude la tierra. En el 1920 vino la gripe española, mató 5 millones de personas en un solo año. Más que lo que mató la Primera Guerra Mundial en 10. Y este fenómeno duró aproximadamente 3-4 años. Después de eso vino la Gran Depresión, en el cual todas las casas monetarias, todo se fue al piso. Pero después de eso, 2025, 26, 27, empezaron los grandes avivamientos en la tierra. 1925, 1926 comenzaron los grandes avivamientos en la tierra. Estos avivamientos empezaron a producir sacudimientos en diferentes partes del mundo y en los 30, 40, empezando un ejemplo por Evan Roberts, empezando pues por todos los generales de Dios que están ahí en la saga de libros. Los generales de Dios son 4 libros, cómprelos y léalos. Empezaron a sacudir
el mundo con una palabra de nuevo, una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, una palabra de poder. Empezaron a manifestar milagros, maravillas, señales, prodigios tan poderosos que la gente se quedó estupefacto. La gente se quedaba estupefacta. Hacían filas por semana. Como hay un libro que creo que tengo esa saga del libro ese ahí. Déjeme buscárselo, no se me desconecte. Este personaje que tengo aquí se llama William Branham. Él aparece en los generales de Dios. La vida, pero estos libros, viene siendo el libro número 5, dice aquí abajo, ¿verdad? Pero dice la vida de William Branham, la vida sobrenatural de William Branham. Estos son 6 libros, pero en estos 6 libros aparece totalmente el ministerio de William Branham identificado. ¿Cómo trabajó Dios con él? La sobrenaturalidad de esos momentos. Bueno, resulta y viene a ser que este profeta nos está hablando ahora de una nueva dimensión. Este profeta habló que en el 2020 en adelante empezaría y comenzaría una gran cosecha. Y para los años 26, 27, entonces vendría una cosecha de 1 billón de almas. 1 billón de jóvenes, y la mayoría serían jóvenes, dice él en su profecía. Él profetizó también la píldora del día siguiente, bendito sea Dios. Él profetizó la píldora del día siguiente. Él también profetizó el aborto, cómo la gente iba a abortar, cómo habrían píldoras para abortar. Bendiciones a todos los que nos escriben. Miren, desde California, comparta la transmisión, mi hermano. Dice la Biblia entonces, dice este profeta, que para este nuevo año, estamos ya en el 23, del 24 en adelante, empezaría una reforma, hermano. Empezaría una reforma ministerial en el mundo entero y Dios llamaría a los jóvenes. Si usted ve, pues han habido como celajes, ese avivamiento en esa universidad ahí en Kentucky. El 80-90% eran jóvenes, son jóvenes. Podemos ver también en Israel que hubo un avivamiento jóvenes. Y en diferentes partes del mundo está habiendo avivamientos y son jóvenes. Dios está llamando a los jóvenes. Así que yo te pido a ti que estés al pendiente, al contacto. Oiga, el mundo profético es algo muy, pero muy amplio. Y hay profecías que a medida que van caminando con los tiempos, en los tiempos se van marcando puntos como checkpoints. Se van marcando puntos de chequeo. Te estoy hablando en el caminar de los tiempos. Se van marcando. Es un ejemplo la vida de Jesús. La vida de Jesús empezaron a marcarse tiempos y personas que traían celajes y reflejos de quién sería Jesús. Profetas que hablaron entre los tiempos. Isaías habló 600 años antes de que se ocurriera. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto marca un antes y un después, pero también marca el precedente de que vendrían tiempos para que no se le olvidara a las naciones. Entonces la gente se pregunta y dice, bueno, si 600 años antes, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con esas generaciones que se le profetizó que Isaías habló de que vendría el Salvador del mundo? Bueno, eso significa una sola cosa. Eso significa una sola cosa, de que por eso es que Dios permitió que se salvasen y Jesús fue a predicarle a las almas encarceladas. Jesús fue a predicarle a las almas encarceladas. Esto significa que cuando Dios tiene una profecía, la profecía camina en los tiempos. La profecía puede caminar en los tiempos, pero a la misma vez que va caminando, va trayendo en progresivo e indicativos de que Dios haría el asunto que se está profetizando. Más grande o más claro que Isaías, nadie habló de la venida de Cristo. Más grande que Isaías, nadie. Entonces, yo lo que quiero saber es si hay alguien aquí que está escuchando, ¿no? Si hay alguien aquí que está dispuesto a caminar, los jóvenes principalmente, láncense, busquen la gloria. Por eso vamos a abrir esta escuela profética. Ahora yo entiendo muchas cosas. Hay cosas que el Señor me manda hacer que yo lo que hago es
hacerlas por obediencia, pero después vengo entendiendo que Dios está a punto de hacer cosas grandes sobre la tierra con los jóvenes. Entonces nos está llamando a nosotros los adultos y los ancianos a financiar a esa gente, a corregirlos, a levantarlos, a alinearlos. ¿Por qué? Porque viene una cosecha de 1 billón de almas. 1 billón. Y este profeta del que yo le estoy hablando, o sea, no es un profeta cualquiera, hermano, porque un profeta que habla 10 años antes, 8 años antes, y todo se cumple, es algo delicado y algo digno de prestarle atención. Y usted tiene razón, eso es verdad, eso que acaban de escribir ahí, carecemos de mentores. No todos entienden lo sobrenatural, piensan que es del enemigo. Sí, eso es amén. Y estoy 100% contigo, mijo. Pero llegó la hora y la hora es de que tendremos que empezar a buscar, jóvenes, a buscar el mundo espiritual. Yo te puedo dar unas llaves, yo te puedo poner frente a la puerta, pero el quien decide tomar la llave, meterla en el cerrojo y abrir la puerta y pasar al otro lado, eres tú. Quien va a decidir caminar al otro nivel, eres tú. Entonces, yo quiero que tú entiendas que es necesario ya despertar. Tú no eres una máquina que produce dinero para otros. Vemos cientos de predicadores sumidos y fungidos en trabajos. Te estoy hablando de un profeta que habló en el 2012 y se ha cumplido todo a cabalidad. ¿Cómo fue llevado al cielo? ¿Cómo fue muerto primero? ¿Cómo un demonio lo mató antes de tiempo? Y el Señor permitió que él volviera y le profetizara a esta tierra lo que Jesús le había hablado en el cielo. Y cómo todo lo que él habló. ¿Cómo sé que a este hombre le pasó todo lo que le pasó en el testimonio? Porque veo el cumplimiento frente a mi rostro. Yo le hago una exhortación a todos estos jóvenes y personas que ama. Y mire que algo bien extraño, que esta generación que no conoce tanto lo sobrenatural es llamado y atraído por lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios determinó que esta generación sería una generación sobrenatural. Esta generación sería una generación sobrenatural. Esta generación sería una generación llena del Espíritu Santo. Esta generación sería una generación que caminaría en la luz. Entonces, como desde antes de la fundación del mundo todo esto se enmarcó, entonces los espíritus están incrustados. Lo sobrenatural. Por eso usted ve que a los jóvenes les llama mucho lo sobrenatural. Por eso usted ve que el mundo ha preparado un andamiaje. Usted ve todas las series y todas las películas hablan mucho de lo sobrenatural. Que si de brujería, que si de magia blanca, que si de magia negra, que si las brujas buenas, que si los dragones, que si esto, que si el ocultismo. Lo hablan claro. ¿Por qué? Porque el diablo conoce esas profecías y otras más que han salido que hablan de lo mismo. O sea, observe cómo el mundo ha ido preparando y nosotros en la iglesia estamos atrasados. Hay que decirlo así. ¿Por qué? Por lo que dijo una persona ahorita, carecen de mentores. O sea, hay jóvenes, los líderes, la mayoría, no están buscando lo espiritual, no están buscando lo sobrenatural. Y los que lo tienen, muchos de ellos no lo explican, no lo comparten. No enseñan a la gente a orar, no enseñan a la gente a ayunar, no enseñan a la gente a buscar el rostro de Dios, no enseñan a la gente al monte, a las vigilias. Para ellos, y muchos de ellos, esto es pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque sus entendimientos están entenebrecidos. El Señor los va a eliminar y los va a sacar. ¿Por qué? Porque hay una cosecha que hay que recoger y el obrero infiel será quitado. Líderes, hombres y mujeres que se han desenfocado, que piensan que ellos son los papás y la mamá de los pollitos, que hay que rendirle toda pleitesía y toda gloria y toda honra sea para ellos. Usted se equivocó. Usted será cortado de la tierra si usted no deja un legado. Oye, hay líderes que lamentablemente han cometido un grave error. Y líderes buenos que han dejado una marca. O sea, que han dejado una marca en la tierra, mas no han dejado un legado. Cuando, bendito sea el nombre, buenos días, bendición del profeta, bendiga,
generación. Amén, vamos a estar orando. Cuando hubo un gran predicador llamado Miles Monroe, muchos de ustedes no lo conocieron. Yo lo tuve el privilegio de conocer. Un predicador de Islas Canarias. Miles Monroe tiene unos libros buenísimos. Buenísimos, hermano. Unos libros buenísimos. Cómprenlos. Están en español. Este predicador murió en un accidente aéreo llegando de 6 meses de conferencia. En la pista donde el avión iba a aterrizar, estaban en construcción y a alguien se le ocurrió la brillante idea de no ponerle una de las banderas a una de las grúas y su jet privado se estrelló con una grúa de esa. Y murió allí él, su esposa y una de sus hijas. Tenía 3 hijos. Ahora, una semana antes de este accidente, mira lo que es tener un legado. Y este es un llamado primero a los líderes, porque yo no puedo corregir a los jóvenes si no corrijo a mi generación. Una semana antes, yo espero que usted joven comparte el video. Usted que estaba hablando de que necesitan mentores, usted compártale el video a esa gente para que empiecen a mentorear gente. Es necesario, jóvenes, que usted comparte ese video con esos líderes que usted conoce. Oye, una semana antes él estaba en un programa de televisión de uno de sus canales y de eso él estaba hablando. ¿Y sabe qué él decía? Él decía, yo me puedo morir mañana. Yo me puedo morir, nos dijo, yo me puedo morir la semana que viene. Y yo sé que todo va a quedar bien. ¿Por qué? Porque yo he creado hijos. Yo he levantado un legado. El hombre era un empresario muy próspero, muy próspero. Y dice el testimonio, dice la entrevista que él dijo, mi hijo está en la iglesia trabajando. Y vine, lo llamé y la iglesia ha crecido 2 veces más en 6 meses de lo que tenían. Mi hija está en mis empresas. La empresa han crecido 2 veces más. Y la que trabaja conmigo aquí en el ministerio, la llamada y todo se ha intensificado, los libros, y el ministerio ha crecido 2 veces más. ¿Por qué? Dice él, porque yo me preocupé en dejar un legado. O sea, yo me invertí. Y si esto vamos a buscarle Biblia, vamos a Cristo. Jesús se invirtió en 12. ¿Para qué? Le dijo a esos 12, ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando todas las cosas que yo os he enseñado. Ese es el problema de estos tiempos. Que tenemos gente que se cree que ellos son batuta y constitución, los papás de los pollitos, las mamás, y ellos no tienen que enseñar a nadie porque separado de ellos nada se puede hacer. Mentira. Mentira. Entienda usted, mi amado pastor, mi amado profeta, evangelista, maestro y apóstol, entienda lo siguiente. Es necesario a veces que muchos de nosotros menguemos. Nosotros vamos a menguar. Vamos a menguar y ellos tienen que proseguir. Pero ¿cómo van a proseguir si no le dejamos un camino labrado y trazado? Este profeta, búsquelo, la entrevista a Bob Jones del 2012. Una de las preocupaciones que él dice es que la generación saliente no le está dejando un camino trazado a la generación siguiente. La generación saliente no le está dejando un camino labrado y trazado a la generación siguiente. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Tenemos muchos ejemplos, hermano. Ejemplos que a mí me dan lástimas. Me dan lástimas porque fueron hombres y mujeres de Dios que Dios utilizó. Pero hoy en día, cuando ellos faltaron, el legado se murió. ¿Por qué? Porque no se ocuparon de levantar, hombre, o quizás sí lo levantaron, pero esa gente se desvió. Esa gente tomó otro camino, otro rumbo. Por eso es que yo creo siempre que las unciones no se transfieren a extraños, se transfieren a cercanos. Todo pastor y todo líder que no deja un legado perdió el tiempo en la tierra. Usted pudo haber salvado todas las almas que usted quiera, pero recuérdese algo, mi amado apóstol, pastor y evangelista. Si usted no deja un legado, lamentablemente, la unción que es de Dios que reposaba en usted, si no encuentra dónde reposar y seguir en aumento, entonces se perdió el tiempo. Porque solamente se trabajó para su generación y el mundo siguió caminando. Me llamó mucho la atención, vi la entrevista de ese profeta y yo como profeta me puse a examinar y dije, wow,
¿Qué preocupación más grande tienen en el cielo de que una generación saliente le deje un camino a una generación siguiente? Y este es uno de los graves problemas. Comparte este video, por favor. Comparte este video. Vamos a estar orando por Joseph, amén. O sea, comparte este video. Es necesario, hermano. Es más que necesario que levantemos alas de justicia en favor de esta generación que se está levantando. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos las señalativas de líderes y pastores en sus prédicas de la juventud, cómo se está perdiendo. Pero ¿cómo no se va a perder? Mire, hay juventud. Yo no sé, es que yo no sé. Yo le pedí al Señor que pusiera en mí un espíritu de justicia. Pero cuando yo veo líderes y pastores señalando a la juventud del mundo y no están mirando que ellos no le están dejando un legado a la juventud de la iglesia, ¿cuántos hijos de pastores, cuántos hijos de ministros ya no quieren ir a la iglesia? No les interesa. ¿Por qué? Porque vieron la iglesia como una cárcel y cuando tienen mayoría de edad salen disparados. Esto es una epidemia que nadie se ha sentado a erradicar, que poca gente ha hablado de la misma. Esto es una epidemia. Jóvenes que están en la iglesia obligados por sus padres. Óigame, el evangelio, le hablaba yo a unos pastores la semana pasada y yo les decía esto. El evangelio no se impone, el evangelio se revela. La vida de Dios, la vida del Espíritu Santo no se le impone a la gente, eso se les revela. ¿Por qué? Porque la imposición, cuando ellos vean la libertad, van a salir corriendo. Y van a ver la iglesia como una cárcel que en la cual jamás yo quiero volver a ir. ¿Por qué? Porque la iglesia me prohibió, porque la iglesia esto, porque la iglesia lo otro. Hay jóvenes que dicen hoy en día, la iglesia me quitó a mis papás. Y yo no voy a volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no voy a darle a mis hijos lo que yo no voy a permitir que mis hijos vivan lo que yo viví. ¿Qué tú viviste? Que la iglesia me quitó a mi papá. Me quitó a mi mamá, toda la iglesia. Nunca había un tiempo para mí, nunca había un tiempo para mi hermano, nunca había un tiempo. Pues yo no le voy a dar eso. ¿Y quién tuvo la culpa? La iglesia. ¿Por qué? Y no fue la iglesia. ¿Quién tuvo la culpa? Unos padres mal dirigidos, mal direccionados, desenfocados. Usted y yo estamos llamados a levantar nuevas generaciones que continúen lo que usted y yo comenzamos. Porque el problema aquí más grave es que hay gente que piensa que la unción es de ellos. Y que separado de ellos la unción jamás va a fluir. Eso es mentira, hermano. No nos ahoguemos en una mentira ilusoria que el enemigo nos está proyectando en la cabeza. Hay que levantar a los jóvenes, hay que levantar a la gente, hay que levantar un legado. Usted tiene que levantarse. Todo predicador, profeta, pastor, evangelista que no levanta un legado, usted perdió el tiempo en la tierra. Se lo digo ahora, usted perdió el tiempo en la tierra. ¿Por qué? Porque usted no le dio continuidad a la obra de Dios en la tierra. Y usted y yo estamos llamados a darle continuidad porque Jesús lo hizo. Los profetas antiguos lo hacían. Los sacerdotes lo hacían. De hecho, Dios separó a toda una tribu para que le sirviera en el sacerdocio. Y una de las cosas que le instituyó y que se le dijo a Aarón bien claro es que su genealogía era para el altar. O sea, ellos tenían que instruirlo desde que se levantaban hasta que se acostaban. Tenían que ser instruidos en los asuntos del altar. Un sacerdote entraba, otro venía. Uno ya era quitado, el otro era puesto. Siempre había alguien ahí. ¿Por qué? Porque había gente que se había preocupado por el legado. Pero ¿cómo tendremos una generación que va a ganar, según la profecía de Bob Jones, un billón de jóvenes? ¿Cómo tendremos una generación si no le damos las herramientas? Porque no tan solo dijo van a ganar un billón de jóvenes, no. Dice la palabra que dice su profecía que el avivamiento vendría para un billón de jóvenes, pero que nosotros tendríamos que empezar a levantarle un camino, a trillarle un camino. Usted y yo estamos llamados a levantar y a trillar un camino. Usted y yo estamos llamados a levantar un camino, a dejar una senda. A dejar una senda, hermano. Gente que ve en la iglesia hoy en día, lamentablemente ven la iglesia como, en vez de verla como un refugio, la ven como una cárcel.
Arturo tiene que llamar al 816-420-7615. Si eres del exterior, es más 1-816-420-7615. Ahí te pueden dar información sobre el libro. Una generación que no tiene un ancla, una generación que no tiene dónde posar sus pies. Por eso es que esta generación ha sido llamada la generación de cristal. ¿Por qué? Porque es una generación que no tiene un apoyo. Una generación muy frágil. Pero parte de la culpa de la fragilidad de esta generación la tienen padres que no han formado. Padres espirituales y padres físicos. Tenemos iglesias frágiles. Porque tenemos padres espirituales que no han formado. No han tenido el carácter para formar la generación siguiente. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos se creen que sin ellos no se puede. Eso es mentira, hermano. Eso se lo creyó Elías. Elías, el que fue arrebatado en un carro de fuego, eso se lo creía él y Dios tuvo que reprenderlo. Entiéndalo. Esa mujer ha matado a todos los profetas y solo yo he quedado. Y vino Dios y le dijo, usted se equivocó, yo tengo 7,000 que no han doblado rodillas. Y fue destituido en esa misma hora de su ministerio profético. En esa misma hora dice la Biblia que Jehová le dijo, ok, como tú estás en melancolía, úngeme a Jehú como rey y úngeme a Eliseo como profeta. Dios no tiene tiempo para perder el tiempo, hermano. Se nos pierde la gente. Por eso yo voy a dar esta clase de evangelismo y esta clase de profética. Y esta escuela profética y esta escuela de evangelismo. Necesitamos profetas que le digan a las naciones y le digan al pan, pan y al vino, vino. Una revolución, necesitamos una revolución en estos días y necesitamos evangelistas que salgan al mundo a predicar el evangelio de poder de la mano de los demás ministerios, del apostólico, del pastorado y del ministerio, del magisterio, o sea, del ministerio de maestro. Porque el profeta denuncia y avisa lo que viene en el futuro revelado por Dios, pero el evangelista es quien trae a la gente. Es quien trae a la gente a los caminos. Aquí cada quien tiene un trabajo. Aquí cada quien tiene un propósito. Y si ponemos los 5 ministerios, como dijo el apóstol Pablo, a trabajar de la mano, cada cual en su área, porque es este otro problema, que hay gente que quiere usurpar áreas ajenas. Hay gente que quiere usurpar áreas ajenas. Si Dios le llamó a usted a un ministerio evangelístico, ¿qué hace usted bregando con profecía? Si Dios le llamó a usted a un ministerio de profecía, ¿qué hace usted bregando con un pastorado? Si Dios le llamó a usted a un ministerio de magisterio, de enseñanza, ¿qué hace usted buscando la manera de ser apóstol? No. Pablo le dijo bien claro a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Y Pablo le dijo, acuérdate que aparte de ser pastor, tú eres evangelista. El legado, mi hermano, el legado. Si no dejamos un legado, estamos fritos. Este profeta hablaba de que viene para estos días, 2 años más para adelante, que todo comenzaría en el 2020, los juicios de Dios, bajarían juicio sobre la tierra. Y lo estamos viendo en todas partes del mundo, hermano. Pero aún no es el fin. Estos no son los juicios finales. Porque juicios similares. Estudia la historia. Lo que pasa es que él dice bien claro que el que no sabe su historia tiende a repetirla. El que no conoce la historia tiende a repetirla. No es el fin, Jesús lo dijo, pero aún no es el fin. Lea Mateo 25. No es el fin. Pero en esta generación no ha tocado a usted y a mí venir y llamar a la puerta a las generaciones subsiguientes. A usted y a mí nos ha tocado. Entonces tenemos que cumplir nuestro ministerio. Tenemos que levantarnos con el amor de Jesucristo. Hablarle a las vidas. Este profeta habló cosas sobrenaturales. Yo le invito a que usted vea esa entrevista.
Pero algo que me capturó la atención de toda la entrevista fueron dos cosas. Cómo el Señor le dijo, cómo se perdían la gente y cómo el Señor le habló a la generación de que Él traería un con B, no billón de almas. Y también cómo Dios le estaba haciendo un llamado a los jóvenes. Cómo Dios le estaba haciendo un llamado. Cómo Dios le estaba haciendo un llamado a los ancianos. Ayudar a estos jóvenes a caminar en lo que Dios le ha dicho. Lo bendigo con toda bendición del cielo. Gracias por estar conectado con nosotros.